Hola, bienvenidos, buenos días, el Señor les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Estamos contentos porque un domingo más podemos estar reunidos y podemos tener nuestra clase de nuevos creyentes. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo y que el Señor siga estando con nosotros en este tiempo de estudio bíblico. Así que, como siempre, hermanos, recomendamos tener ahí su Biblia, tener alguna libreta, algún cuaderno y algún lápiz o alguna pluma para seguir haciendo apuntes y que usted pues pueda también tomar nota, ¿verdad? De lo más relevante, de las cosas que le llaman la atención, de las cosas que no se explicaron bien aquí en la clase, para que también pueda mandarnos algún mensaje y podamos resolver, ¿verdad?, la duda que quizá dejamos en este tiempo. Así que pues sean bienvenidos, hermanos y hermanas, Dios les bendiga y de nuevo nos da mucho gusto compartir con ustedes en esta mañana, en el día del Señor. Entonces vamos a tener nuestra clase, vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos guíe y quien esté con nosotros en todo momento. Permítanme orar. Señor, te agradecemos en esta mañana porque tú nos concedes esta gracia, esta bendición de poder estar reunidos, de estar juntos a través de este medio. Gracias, Señor, porque en tu gracia nos permites estudiar tu palabra, comprenderla, y tu Espíritu Santo nos pues la aplica a nuestros corazones y nos permite ver nuestras deficiencias, nuestro pecado, y nos exhorta, nos anima a romper con esos patrones, con esos hábitos pecaminosos. Quédate con cada uno de nosotros, bendice a cada hermano y hermana en Cristo Jesús que está con nosotros en esta mañana viendo esta clase. Por favor, Señor, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y es por eso que intercedemos a ti para pedirte tu bendición. Por favor, ayúdanos en el nombre bendito de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada vimos un poquito acerca de la guerra espiritual, ¿no? Que los cristianos no estamos en un picnic, que los cristianos estamos en una guerra. Y en esta mañana vamos a ver una clase llamada La realidad del cristiano, basada en Efesios capítulo 6. Y bueno, después de esto, la próxima semana vamos a poder ver la armadura de Dios. En esta clase, bueno, vamos a ver que la realidad del cristiano es que tenemos una guerra espiritual, tenemos una lucha espiritual. Usted, si es cristiano, tiene una lucha, una guerra, una batalla que vencer, una pelea que luchar día con día, hora tras hora. Y bueno, esto va a terminar hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por nosotros desde los cielos. Así que esta es la realidad del cristiano. La próxima semana vamos a poder ver la armadura de Dios. Vamos a detenernos a estudiar básicamente lo que la Biblia nos dice, que nuestras armas que tenemos, nuestras armas espirituales para vencer en esta guerra. Así que en esta ocasión sería una introducción a este tema de la armadura de Dios, y permítame comenzar con lo siguiente. Como introducción, la pregunta que hacemos es: ¿conoció usted a Chespirito en persona? Es la pregunta. En América del Sur, hablando más específicamente de países como Brasil o Paraguay, se tiene un pensamiento generalizado de que toda la persona que ha nacido en la República Mexicana sabe cantar canciones rancheras y que puede dar un distinguido grito como mariachi. Comúnmente se cree que los mexicanos estamos escuchando todo el día músicas de mariachi y andamos por las calles con un sombrero de charro. Así nos se imaginan a los mexicanos. La realidad es que cuando vemos las estadísticas, los géneros más escuchados son banda, pop y electrónica, ¿correcto? Y bueno, hay algo interesante. Se piensa que todo aquel que ha nacido en México, en Sudamérica, se piensa que conocemos al comediante, al dramaturgo, guionista que conocimos, a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Mejor conocido como Chespirito. Y piensan, o se piensa en ocasiones que
de manera general, ¿verdad? No son todos, pero de manera general a veces se piensa que todos tenemos una foto con él de alguna manera. Se piensa que los mexicanos, no importa si tiene 90, 100 años, si tiene 5, espera ansiosamente que den las 7, 8 de la noche para reírse con el programa del Chavo del 8. Y es claro que eso no es cierto, ¿verdad? El día de hoy se prefiere ver otros programas, se prefiere ver el Hexatlón, ya no lo pasan solo creo por televisión por cable. La realidad es de que muchos niños de 6 7 años ya no conocen a este niño de Pecas, ¿no? Que vivía en una vecindad de la Ciudad de México. Se piensa como esto, ¿no? Que los cristianos vaya, estamos, como dijimos la semana pasada, comúnmente en un camino de rosas, donde todo va de maravilla, donde, bueno, si ya aceptamos a Cristo, si ya estamos con Él, la vida va a ir maravillosamente, y ese es un pensamiento muy común, que donde se piensa que el cristiano pues ya tiene básicamente la vida resuelta espiritualmente hablando, y que solamente hay que transitar una acera o una senda derecha, bien pavimentadita y llegar al final de la meta. Pero esta no es la realidad es de que esto no es así. Así como no es cierto que los mexicanos no andamos con sombrero charro, así como es cierto que los mexicanos básicamente no conocimos a Chespirito, también los cristianos es una realidad que no andamos por la vida espiritual con color de rosa, todo anda maravillosamente, no tengo luchas, ya no peco, en mi familia todo va de maravilla, en mi trabajo, en la casa, en la escuela, todo va perfectamente. La realidad es que no, la realidad es de que tenemos que luchar, tenemos que permanecer firmes, tenemos que pues luchar con los armamentos que Dios nos ha dado. Y Pablo les está escribiendo aquí a los cristianos en la iglesia de Éfeso. Vea lo que dice Efesios 6 del 10 al 17. Y ahí en su hogar, acompáñenme a leerlo por favor. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces ahí en su casa, hermano, no pierda este pasaje porque es en el que vamos a meditar el día de hoy y como introducción, y la próxima semana, si el Señor nos concede, vamos a quedarnos en los detalles de la armadura de Dios que vemos aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios y empieza a hablar, ¿verdad?, de los lomos de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado de los pies, bueno, el calzado, ¿verdad?, con el evangelio, el escudo de la fe, la espada, el yelmo. Así que la próxima semana vamos a estar viendo esto, ¿correcto? Y quiero que veamos cómo el apóstol empieza después de escribir durante 6 capítulos. Dice, por lo demás, por tanto, después de todo lo que les he dicho, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, tomen su fuerza del Señor. Y la pregunta es, hermanos, ¿estamos tomando nuestra fuerza de Dios? ¿Estamos tomando nuestra fuerza espiritual de parte del Señor? ¿Estamos confiando en que nosotros somos inteligentes, en que nosotros tenemos aptitudes y capacidades para enfrentar la vida cristiana? De nuevo, Pablo les está escribiendo aquí a los cristianos, a los cuales le tocó vivir en una ciudad más o menos de 1 millón de habitantes, pero en ese tiempo esta era una metrópoli.
Quizá nuestra ciudad Juárez tenga 2 millones de personas y no la consideramos una metrópoli el día de hoy, ¿verdad? Comparándola con ciudades como la Ciudad de México, con 25 millones de personas, la ciudad de San Pablo, Sao Paulo allá en Brasil, igual unos 20 millones, Tokio. Es claro que Ciudad Juárez con 2 millones no es una metrópoli, pero en este tiempo Éfeso, esta ciudad, era una metrópoli. Era la tercera ciudad más importante de su tiempo y bueno, también era una de las ciudades más corruptas del Imperio Romano. Era un centro de idolatría, era un centro de inmoralidad que no conocía los límites. Y bueno, nada lejano a nuestra sociedad actual. Y en el versículo 10 vea lo que dice: por lo demás, finalmente, como conclusión, es lo que está diciendo ahí, ¿no? Fortalezcanse, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Si se fija como dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como si después de escribirles durante 6 capítulos, después de estos 140 versículos más o menos, les dice: mis últimas palabras para ustedes son las siguientes. ¿Cuáles? Fortalezcanse en el Señor, tomen la fuerza de parte de Dios. Es interesante que esta palabra fortaleceos es una orden, es un imperativo, no es opcional. Nos manda entonces a tomar nuestra fuerza espiritual en el Señor Jesús para hacer frente al enemigo y a sus huestes. El primer punto que estamos viendo aquí es de que los cristianos, la realidad del cristiano es de que tenemos que tomar nuestra fuerza de Dios. No tenemos que confiar en nuestras aptitudes, en nuestras capacidades, sino que tenemos que tomar nuestra fortaleza de Dios. Entonces, reiteramos, esto no es opcional. Se nos manda fortalecernos. La pregunta es, hermano, ¿está tomando usted su fuerza de Dios? ¿Está teniendo este tiempo de oración, este tiempo de lectura bíblica? ¿Estamos esforzándonos por hacer esto? Es necesario que lo hagamos. Se nos manda a tomar nuestra capacidad espiritual para ser cristianos espiritualmente fuertes, cristianos relevantes en nuestro trabajo, cristianos que podemos proteger a nuestra familia en un sentido espiritualmente hablando, que cada día la colocamos delante del Señor. Estamos tomando nuestra fuerza de Dios para que seamos cristianos jóvenes en las universidades, que estamos impactando nuestra ciudad. Y bueno, hay que poner atención a estas palabras: háganse fuertes en el Señor. Y aquí hay algo interesante, no está hablando de una fuerza impersonal, no está hablando de una electricidad que vamos a sentir en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo probablemente está haciendo referencia al Espíritu Santo que mora en cada uno de los que hemos creído en Jesús. Está diciendo, tomen su fortaleza de alguien que vive en ustedes. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, ¿verdad?, han traducido, por ejemplo, Génesis 1:2 de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la fuerza activa de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ellos creen que el Espíritu de Dios no es más que una fuerza activa de Dios, es alguien impersonal. Pero cuando estudiamos la Biblia vemos que eso no es cierto. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros no debemos ignorar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana, si el Señor nos permite. Pero tenemos que entender esto, que el Espíritu Santo es una persona que vive en nosotros y que Dios ha decidido vivir en nosotros a través del Espíritu Santo para darnos esta fortaleza espiritual, para ganar las batallas espirituales. Dios está dentro de usted, hermano. Qué maravillosa verdad. No es un viento, no son protones y electrones, no es electricidad. Dijimos que es una persona llamada Dios mismo. Una persona que ora por usted, de acuerdo a la Biblia en Romanos. Una persona que le guía a toda verdad. Es una persona que nos redarguye cuando estamos haciendo las cosas mal. Es una persona que camina con nosotros y que muchas veces nosotros la ignoramos. La pregunta es, ¿usted está ignorando a Dios, el Espíritu Santo? ¿Lo estamos ignorando? Es como si viviésemos en una habitación con Él y sin embargo nos levantamos, hacemos nuestras cosas y hacemos como que Él no existe. Existe la historia de un padre de familia que
cuando su hijo cumple 2 años, toma un elmo, un muñequito, y se lo regala. Y el niño está encantado con este elmo, lo lleva a todos lados, lo lleva a ver la tele con él, camina con él, le cuenta un cuento, duerme con él. Y viene algo interesante. Este elmo siempre estuvo en el cuarto del niño, siempre estuvo. Y el niño paseaba, era muy pequeño, es claro, era muy bebé, era un bebé y no percibió la presencia de este muñeco llamado Elmo. Cuando su papá se lo entrega, y él es más grande, él lo trae a todos lados. La pregunta es, ¿nosotros cómo estamos? ¿Ignoramos a Dios que vive dentro de nosotros y hacemos como que Él no existe? ¿O lo traemos a todos lados como este niño a su muñeco? En este sentido de que si vamos a ver la tele, sabemos que Dios nos está viendo, no vamos a ver cosas que a Dios no le agradan. Vamos a caminar con Él, vamos a andar con Él. Entonces es necesario que nosotros hagamos esto. Nuestro mayor recurso entonces es depender de Dios, el Espíritu Santo, quien nos da esta fuerza. Jesús le dice a sus discípulos antes de su muerte, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, pero lo enviaré y Él les guiará a toda verdad y me va a glorificar. Después de la resurrección del Señor, leemos ahí en Lucas 24 que el Señor Jesucristo les dice, no se les ocurra salir de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, no se vayan de aquí hasta que hayan sido investidos de lo alto, hasta que hayan sido investidos de lo alto. Como si Jesús les estuviera diciendo, ustedes no tienen la capacidad para andar en este mundo allá afuera, en este reino espiritual. Esperan la promesa. Y los discípulos contentos les dicen, Jesús, te creemos, tú eres el Mesías. Y bueno, vamos a esperar que tú nos mandes al Consolador, ¿correcto? Y el Señor Jesucristo ahí en Hechos 1:8 les dice, van a recibir ustedes un poder cuando venga el Espíritu Santo dentro de ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, nuestro mayor recurso en la vida espiritual es depender de Dios, el Espíritu Santo. Pablo les escribió a la iglesia de Éfeso ahí en el capítulo 3, versículo 16. Y le pido a Dios que de su gloriosa riqueza os dé interiormente poder y les dé fuerza por medio del Espíritu de Dios. Y es lo mismo que nos está diciendo Pablo ahora en Efesios 6, ¿no? Que tomemos nuestra fuerza espiritual de Dios. Se cree, hermanos, que los cristianos, ¿verdad? Tenemos un gozo que nunca se acaba. En este sentido, se cree que los cristianos nunca estamos tristes, se cree que los cristianos, bueno, ya nunca lloramos, se cree que los cristianos, perdón hermanos, discúlpenme por favor, se cree que los cristianos ya nunca pues sentimos, ¿verdad?, algún tipo de tristeza y bueno, que nunca nos cansamos. La realidad es diferente, hermanos. La realidad es de que los cristianos tenemos una lucha cuerpo a cuerpo, como se diría, que desgasta nuestras fuerzas y que muchas veces no alcanzamos a recuperarnos. Y la clave es esta, que hemos, hermanos, ignorado el Espíritu Santo, o lo hemos contristado con nuestro pecado, o lo hemos apagado, le hemos hecho a un lado, hemos confiado en nuestra capacidad, hemos preferido vivir con el pecado. Entonces necesitamos tomar nuestra fuerza de Dios ahora. Necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una batalla que luchar y tenemos que reconocer algo. Dios nos ayude ¿a qué? A reconocer lo siguiente. Vamos, aquí en la pantalla puse lo siguiente. Dios tenga a bien mostrarnos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra impotencia de lograr algo por nuestra propia fuerza y que reconozcamos humillados que lo necesitamos. Que la naturaleza de nuestro llamado es espiritual y que somos incapaces de realizar algo al respecto. ¿Estamos tomando nuestra fuerza de Dios, hermano, hermana? ¿Está tomando su fuerza de Dios o está confiando en su capacidad o más bien usted está ignorando la batalla en la que se encuentra? La realidad es que necesitamos reconocer que somos frágiles como cristianos y que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tomar nuestra fuerza espiritual de Él dependiendo de su presencia y tomando su armadura. Por eso es que el apóstol dice, de aquí en adelante fortalezcanse en el Señor
y en su poder. Así que hay que tomar nuestra fuerza de Él. La segunda cosa es que la realidad del cristiano es que tiene que tomar la fuerza de Dios, pero también tenemos que luchar. Vea el versículo 11b, dice, hay que luchar, ¿para qué? El propósito dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Se nos manda a fortalecernos espiritualmente para estar firmes contra todos los métodos que el enemigo usa para hacernos caer. La realidad es que los cristianos tenemos que reconocer que existe una lucha espiritual desde nuestro mismo dormitorio, en nuestro trabajo, en el comedor, en la casa. El enemigo usa métodos engañosos para atraparnos y no podemos olvidar que las huestes espirituales de maldad nos odian, le odian a usted, odian a Dios y quieren vernos tirados, quieren vernos derrotados en el suelo, atrapados en el pecado y susurrando a nuestro oído, todo está bien. Todos lo hacen. No te creas el santurrón, no creas que no te creas mejor que los demás, tú sigue, Dios te va a perdonar si tú le confiesas. Y hasta nos citan la palabra así como, usted recuerda cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, el diablo, el adversario le cita la palabra y le dice, mira, tírate del pináculo, dice Dios en su palabra, tú lo sabes muy bien, que Él va a guardar a sus ángeles para que te guarden, para que tu pie no resbale. Y Él nos cita a veces, oye, pues no dice Primera de Juan 1:9 que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Sigue pecando. Ahorita en la noche le dices, Dios, perdóname por todo. Y se acabó. Hermanos, tenemos que estar pendientes. Eso, hermanos, no podemos vivir en pecado. Recuerda usted Romanos capítulo 6, versículo 1. El apóstol Pablo dice, ¿a poco vamos a perseverar en el pecado para que Dios y su gracia abunde? Dice, no, en ninguna manera. Ya morimos al pecado, hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir pecando, hermanos? No podemos ignorar que estamos en una guerra espiritual. Y como dijimos, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien masticar. Lo vimos la semana pasada. Y lo peor que podemos hacer es ignorar sus maquinaciones. Hermano, ¿usted está luchando? ¿O pensamos de nuevo que estamos en un picnic en esta vida cristiana? El versículo 11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Aquí está el segundo imperativo. El primer imperativo es, fortalezcanse, tomen su fuerza de Dios. El segundo imperativo aquí es, vístanse de la armadura de Dios. Es nuestra responsabilidad tomar esta armadura, tomar el yelmo de la salvación, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tomar el escudo de la fe. Es nuestra responsabilidad. Dios ya nos ha dado una orden. Cristianos, vístanse. Cristiana, vístase. Cristiano, vístase. Dios ya nos ha dado los recursos. Hermanos, hay que tomarlos. Toda la armadura de Dios para esta guerra hay que tomarla. El propósito no es molestarnos. El propósito no es agregarnos cargas a nuestra vida. El propósito es para que podamos resistir a las acechanzas que dice ahí del diablo. Vamos a ver la armadura de Dios bien rápido aquí. No nos vamos a detener. La próxima semana sí lo vamos a ver un poquito más, hermanos. Dice aquí que la armadura de Dios consiste en, hay que vestirnos con los lomos, con la verdad, la coraza de la justicia, hay que calzar el evangelio de la paz, hay que tomar el escudo de la fe, hay que tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, todo es necesario en esta guerra. No puede decir, bueno, voy a tomar la coraza de justicia, pero el yelmo de la salvación no. O bueno, voy a tomar el escudo de la fe, pero no, la palabra del Espíritu de Dios, pues es muy pesada y no me gusta mucho estudiar la palabra. No, todo es necesario. Desde el día en que ustedes y yo, hermanos, pudimos venir por la gracia de Dios al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, nos hicimos enemigos del diablo y sus demonios tienen como propósito destruirnos. Hace falta tomar cada pieza para resistir contra las acechanzas del diablo, para resistir firmes sus ataques. La palabra acechanzas hace referencia a un juego de dados, donde los que son hábiles con los dados hacen apuestas, ¿no? Y hacen trampa engañando a los que no saben cómo logró hacer aquello, cómo logró esconder los dados, cómo logró que saliera ese número, cómo lo sesgó, ¿verdad? Pero todos son métodos que engañan la vista y este es el método que utiliza el enemigo, engañarnos. Muchas veces él mezcla la verdad con la mentira, es una de las cosas con las que nos engaña muy fácil. Así engañó a Eva y así nos engaña a nosotros. Hay varias maneras en las que Satanás busca ganar ventaja sobre nosotros.
usando los propios deseos carnales, nuestra soberbia, ansiedad, falta de dominio propio, falta de preparación espiritual, la falta de perdón, la ira, el enojo, la rabia, los chismes, los deseos de la carne. El diablo no duerme y la carne todavía no está muerta, por lo tanto, nunca debemos abandonar nuestro puesto en esta guerra. Porque, hermanos, a su derecha tiene enemigos y a su izquierda tiene enemigos espirituales que nunca descansan. Se cuenta que antes de la Segunda Guerra Mundial algunas personas pues dieron aviso a que Alemania estaba planeando algo, que tuvieran cuidado y lo investigaran y detuvieran. Pero a nadie le importó y el costo fue caro. Ahora sabemos todos los estragos que el país teutón provocó en el mundo, ¿no es así? Y nosotros podemos caer en ese peligro ¿de qué? De ignorar por completo y decir, bueno, son enemigos derrotados, hermanos, sí, ellos son enemigos derrotados, pero lo impresionante es de que ellos, aun estando derrotados, quieren hacernos caer, quieren hacernos caer. El diablo es el padre de mentiras, lo hemos visto, y una de las cosas que hace es mentirnos con respecto a su existencia. Algunos creen que no existen y otros le atribuyen a la flojera del lunes por la mañana a los demonios. O sea, tenemos dos polos, ¿no? Dos polos opuestos. El primero dice, no, Satanás no existe, ya está derrotado. Y el otro polo dice, la flojera del lunes, ya el enemigo me está atacando. O vaya, usted tiene sueño o tiene flojera y dice, vaya, estos demonios están haciendo que yo me dé mucha flojera de abrir la Biblia. Hay veces que el demonio ni siquiera está ahí, hermanos, es nuestra propia flojera. Tenemos dos polos opuestos. El primero es darle un énfasis desmedido al diablo y a sus demonios. Oh, no, es que aquí están los demonios. No, y el otro es ignorarles por completo. Satanás pasa gran parte de su tiempo fabricando mentiras, doctrinas falsas. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados con la verdad. Se dice, ¿no?, que la manera de que nosotros podamos reconocer un billete falso de uno verdadero es siendo experto en el billete verdadero. Entonces las personas se hacen expertas en conocer el billete verdadero al grado de que cuando tocan alguno falso, porque hay muchos tipos, ellos se dan cuenta. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que impregnarnos de la verdad. Tenemos que reconocer la verdad para que cuando tengamos alguna mentira, toquemos algo falso, nos demos cuenta inmediatamente. Así que tenemos que recordar que estamos en esta lucha, en una guerra donde fuimos colocados y tenemos que luchar. Tenemos que tomar la armadura de Dios. El enemigo es astuto. ¿Cómo le ha hecho caer a usted? ¿Cómo le ha engañado a usted, hermano o hermana? ¿Cómo nos ha engañado? ¿Cómo se ha metido en nuestras vidas y cómo nos ha sumergido en ciertas mentiras? ¿Usted puede reconocer esto? Estamos en una guerra espiritual. Y bueno, tenemos que ponernos toda la armadura. Debemos levantarnos a luchar contra ellos día tras día. Recordamos, una parte de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra, hermano, hermana. Estamos tomando su palabra en la mañana, en la noche. Estamos teniendo este medio. Es necesario, hermanos, que tomemos la armadura. El fin primordial, ¿no?, del enemigo es derrotarnos y tirarnos en el suelo. Aquí no hay vacaciones. En esta guerra no hay vacaciones. Entonces nosotros tenemos que recordar que día tras día estamos en una lucha, hermanos. Y la pregunta es, ¿usted y yo estamos luchando o estamos ignorando las maquinaciones del diablo? Necesitamos luchar, hermanos. La realidad es de que debemos luchar, y no porque nuestro nombre se haga famoso. No luchamos para que se escriba una biografía de nosotros y sea leída por los cristianos en el 2090, ¿no? No, hermanos. Estamos luchando, hermanos, porque el Señor nos ha dicho que estamos en una guerra y que es claro que Él está con nosotros y es claro que Él ha vencido al enemigo, pero Él nos ha provisto los recursos necesarios
y tenemos que colocarnos esta armadura para luchar. Por eso dice, por tanto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y tomen cada pieza de esta armadura. En Sudamérica hay un pensamiento generalizado en Brasil de que todos los mexicanos conocemos a Roberto Gómez Bolaños, y la realidad es de que no es así. Al menos aquí en Ciudad Juárez es muy difícil, a 2000 kilómetros de distancia, el poder conocerlo. No lo podíamos ver en el supermercado, no lo pudimos conocer en algún lugar, estamos muy lejos. Pero reitero, la realidad es diferente. Se cree que el cristiano tiene una vida color de rosa, donde el camino es bien bonito, desde una perspectiva, y donde no hay ningún tipo de obstáculo ni adversidad. La realidad es de que esto no es cierto. La realidad es de que nosotros tenemos que obtener nuestra fuerza de Dios. Y la segunda cosa es que tenemos que luchar. Y por último, la realidad es de que tenemos que resistir hasta el final, hermanos. Vea lo que dice el versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, dice estar firmes. O sea, dice, tomen toda la armadura de Dios para que resistan los embates del enemigo, para que resistan a Satanás. En una ocasión recordamos que Satanás le dijo al Señor Jesucristo, permíteme a Pedro, déjame zarandearlo un rato, para que veas que no es lo que tú piensas. Y Jesús le dijo a Pedro, oye Pedro, sabes que el enemigo acaba de hablar conmigo y me dijo que pues quiere que yo le dé permiso para que te zarandee. ¿Y sabes qué? Yo no le voy a permitir jamás eso. No dijo eso, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo, pero ¿sabes qué, Pedro? Estoy orando por ti para que tu fe no falte. Hermanos, estamos en una lucha, en una guerra, hermanos, donde el Señor permite que nosotros luchemos también. Y tenemos, hermanos, que luchar, hermanos, hasta el final. No se trata de luchar hoy, no se trata de luchar esta semana, se trata de luchar hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces, esta es la realidad de nosotros como cristianos. Hay que fortalecernos en el Señor Jesucristo. Hay que tomar el poder espiritual de su Espíritu Santo que ya vive en usted y en mí. Hay que, hermanos, tomar la armadura del Señor y resistir hasta el fin. Cada vez la batalla es más fuerte. Lo que hemos enfrentado hasta ahora se va a intensificar con el paso del tiempo. Es triste ver cristianos que un día profesaron a Cristo, dijeron yo me arrepiento, entiendo el Evangelio, y el día de hoy ya no están con nosotros. Muchos cristianos que caminaban con nosotros, y no porque fallecieron, sino porque se fueron al mundo. Pablo no está hablando de esto en este pasaje, no está diciendo nada al respecto de esto. Es claro que la Biblia nos habla sobre esto, ¿no? Nos dice que en Primera de Juan, que muchos de los que han salido no eran de nosotros, o sea, realmente nunca fueron cristianos verdaderos. Pero hay algo, esta es una realidad, que los cristianos genuinos tenemos que resistir hasta el final. Tenemos que resistir hasta el final. Debemos luchar, hermanos, hasta el último respiro de nuestra vida. Y cuando cumplamos con nuestro propósito en esta tierra, de estar firmes, cuando el humo de la batalla se haya disipado, usted y yo nos encontremos de pie. De nada nos va a servir entrar en esta guerra y abandonar al Señor como lo hizo Demas, uno de sus compañeros, colaboradores. El apóstol dijo, Él me desamparó, ha amado las cosas del mundo, ya se fue. Apocalipsis 3:21 nos dice algo interesante, hermanos. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en su trono. O sea que hay que luchar. Y hasta el final. ¿Para qué? Para vencer. Solo el que resista hasta el fin y esté firme y esté de pie va a dar señales, hermanos, de que realmente era un verdadero cristiano. Sería bueno, hermanos, que nos acordemos de nuestros hermanos en la iglesia y que nos apoyemos en oración como compañeros de guerra. Pablo en el versículo 18 lo dice, ¿no? Oren por todos los santos, oren por los cristianos, apóyense unos a otros. Recordamos a nuestro hermano de enfrente, en la banca de enfrente, en la banca de atrás, de un lado. Ellos no necesitan que nosotros los critiquemos, hermanos, que los juzguemos, no necesitan que los señalemos.
Los hermanos no necesitamos que nos digan nuestros defectos. Somos hermanos, somos compañeros de milicia, hermanos. No somos enemigos. Hermanos, necesitamos apoyarnos mutuamente en oración y vernos como un ejército de soldados del Señor para luchar juntos. ¿Cuál es la conclusión entonces? La realidad de nosotros como cristianos es que debemos estar buscando continuamente nuestra fuerza espiritual en Dios, no ignorando la batalla en la que nos encontramos, sino luchando cuerpo a cuerpo contra el enemigo y apoyando a nuestros compañeros de milicia. Y dice ahí la palabra de Dios, ya habiendo acabado todo, mantenernos firmes y terminar de pie. Entonces, hermanos, se piensa comúnmente que la vida cristiana, ahora que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que vinimos a Él en arrepentimiento y fe, la vida es bien sencilla y solamente es avanzar y llegar a la meta. Hay muchos obstáculos, hermanos, estamos en una guerra. Por eso es que la realidad del cristiano es que tiene que tomar su fuerza de Dios, tiene que tomar toda la armadura de Dios, tiene que luchar y tiene que resistir hasta el fin. Tenemos que resistir hasta el fin. Hermano, hermana, somos compañeros de guerra. El Señor nos ayude y como hemos dicho, esta es una introducción, hermanos, para que la próxima semana podamos analizar, podamos estudiar, reflexionar de manera más detenida en la armadura que Dios ya nos ha provisto. Vamos a orar. Dios, gracias porque en tu palabra nos concedes esta bendición, esta dicha de poder conocerte, Señor, y de poder saber, de poder entender que estamos en una guerra espiritual y de que tú has provisto primeramente a tu Espíritu Santo en nuestro corazón para fortalecernos espiritualmente. Pero también has provisto la armadura especial, específica para luchar. Señor, permítenos luchar hoy, mañana, pasado mañana, Señor. Tomar nuestra fuerza de ti, Señor, cuando nos cansamos, cuando nos desanimamos. Tomar nuestra fortaleza de ti, que nuestros hermanos, que cada uno de nosotros podamos fortalecernos en ti, Señor. Y que podamos, Señor, tomar esta armadura, pelear, Señor, resistir. Y Padre, que al terminar nuestra vida, sea hoy, sea mañana, sea la próxima semana, sea en diciembre de este año, sea en 10 años, sea en 80 años, que estemos firmes. Por favor, bendice a cada hermano y a cada hermana. Y Padre, permítenos seguir avanzando juntos. Gracias, Padre, por esta gracia. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el bendito y precioso nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermano, gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en esta clase. Y estamos muy contentos pues de estar reunidos y estudiando la palabra de Dios de esta manera. El Señor le bendiga muy ricamente, abundantemente, y la próxima semana no se lo pierda porque vamos a continuar con la armadura de Dios. Dios les bendiga y el Señor les guarde. Buena semana. Muchas gracias, hermanos. Hasta la próxima semana. Bye bye.